Bueno, muy buenos días. Están en sala Sandy, Neila, María y Sandra. Por favor, me confirman si están escuchando correctamente o perfectamente mi voz y si están viendo en este momento el escritorio de mi computadora en sus pantallas. Buenos días, sí, señora. Gracias, Sandra. Bueno, vamos entonces hoy a dar inicio a, permítame, a la primera. A la segunda sesión, hoy es la segunda sesión del curso, la primera fue el 3 de junio. Hoy estamos dando inicio a esta segunda sesión donde vamos a iniciar el desarrollo de los temas del curso de razonamiento cuantitativo y pruebas Saber Pro. Recuerden que en este curso tiene como objetivo es refrescar esos conocimientos básicos de las matemáticas o de datos matemáticos que son importantes para la presentación de las pruebas Saber Pro que ustedes como tecnólogos del SENA y de acuerdo a la normatividad en Colombia pues deben presentar para poderse graduar en educación, en un nivel de formación de educación superior. Entonces, pues el curso sí es muy sencillo, pero pues sí se requiere que haya una lectura del material de estudio y el desarrollo de los ejercicios que están en el aula virtual, que como les expliqué en la primera clase, que la tienen ya grabada y publicada en el aula, pues es importante que desarrollen esos ejercicios básicos. Hay unos que son simplemente de repaso de estudio, donde les refuerzan los conceptos y conocimientos, y otros pues ya son evaluables. Entonces, el tema de hoy es, vamos a hablar sobre qué son eh, esos elementos necesarios para interpretar la información y cuál es el objetivo de interpretar esa información. Entonces, recordemos que la información está compuesta primeramente por un conjunto de datos, una cantidad de datos que tienen que si no son ordenados adecuadamente, pues es difícilmente son comprensibles o se podría responder a una situación dada. Entonces, para el caso de la información, desde el punto de vista matemático, la interpretación cuantitativa de datos consiste en una muestra numérica detectada por análisis de datos. Y para poderlos analizar hay que ordenarlos, hay que organizarlos. De esta forma, que cuando se trata de conseguir respuestas, estas deben obtenerse en base a ese conjunto de datos que nos están brindando para lograr una solución a algo, a partir de un análisis de esos datos, de una comprensión de esos datos, y para ello primero hay que analizarlos. Desde el pensamiento matemático, la compresión de datos en diferentes formatos y mediante este se estudia el conocimiento matemático para valorar lo aleatorio, lo variacional, lo geométrico, lo métrico y lo numérico con la intención de entender y resolver las problemáticas que se presentan en los diferentes contextos y actividades en las que nos desarrollamos nosotros los seres humanos. Este proceso de ordenar, analizar, comprender e interpretar unos datos se llama estadística, que es una ciencia para algunos, para otros es solo una técnica y para otros es un arte, el de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos con el fin de obtener determinados resultados que den pauta a ciertas conclusiones para posteriormente tomar decisiones. Ese procesamiento de la información a partir de esos datos tiene dos puntos importantes. Primero, entender el problema. ¿Cuáles son los datos o variables que se exponen?
cuál es la condición. Con la condición dada se puede definir la variable. ¿Qué falta de información? ¿La existente es redundante o contradictoria? Y el segundo punto importante para poder procesar esta información es primero que debemos configurar un plan. Una vez entendido, comprendido el problema, vamos a configurar un plan para poder analizar, comprender e interpretar una información. Y este plan consiste en ordenar los datos a través de un cuadro donde se represente cada una de sus variables. Y en ese cuadro, pues primero nos va a permitir determinar las operaciones y procesos matemáticos para resolverlo. Aquí entran entonces a jugar un papel importante todos los conceptos matemáticos, las fórmulas matemáticas o herramientas que nos da la matemática y la estadística para hacer ese procesamiento de datos. Tomar en consideración alternativas para el planteamiento, o sea, las hipótesis que nos conduzca a una respuesta y que sea un método objetivo que nos permita demostrar cada una de esas hipótesis. Resolver un problema análogo o equivalente que sea fácil de obtener el resultado y hacer un diagrama, un dibujo o figuras o modelos de la información o datos seleccionando, o sea, tablas, gráficos, pictogramas, histogramas, que nos permita dar la información de tal manera que sea de fácil interpretación y comprensión por todas las otras personas, utilizando el razonamiento directo, indirecto y uso de las propiedades de los números. Ahora, ¿para qué nos sirve ese procesamiento de datos, ese análisis de esa información, esa interpretación de esa información? Pues nos sirve para tomar decisiones, porque es que tomar una decisión en cualquier campo laboral, profesional, social, cultural, político, económico, incluso familiar, es una gran responsabilidad para cada una de nosotros las personas. Entonces, para tomar una decisión requerimos de unos datos, de una información coherente, lógica, y que sea sobre todo confiable y útil. Y pues para esto, a partir de esas tablas de datos, de esas gráficas que hemos procesado, pues nos permite, ella nos va a revelar unos patrones lógicos y que nos van a ayudar a facilitar a tomar esa decisión. Entonces, por eso estos objetivos es dentro de la estadística y dentro del procesamiento, tratamiento de datos, los objetivos es primero conocer la información que se tiene para identificar e interpretar aspectos relevantes de una muestra representativa de esos datos que estamos analizando y utilizar esta información para obtener resultados, planear o hacer inferencias acerca de la población o muestra que se está estudiando. Entonces, los datos aquí son muy importantes porque son la materia prima de la estadística y que a partir de los números se puede interpretar una realidad. Todos los problemas estadísticos involucran o recolecta o la describe o analiza los datos y esto permite crear, tomarnos una idea, refleja un pensamiento que a partir de ese análisis de datos nos vamos a tener una respuesta a partir de un conjunto de números, donde así lo veamos, como lo vemos en la imagen, de forma desordenada y lógica. Si hacemos ese plan, cumplimos con esos dos pasos para tratar la información, para procesar la información a partir de unos datos, vamos a tener un 98% de probabilidad de hacer
que estos números tengan un sentido, tengan una respuesta lógica para tomar una decisión. Entonces, estos datos, el tratamiento de estos datos nos sirven para, como les decía, para obtener resultados, para tomar decisiones en cualquier ámbito de nuestra vida y de las actividades de la especie humana. Entonces, en la pantalla ustedes tienen una imagen donde vemos un conjunto de población y una muestra. ¿Y qué es la población? La población es ese conjunto de datos que describen un fenómeno, que es nuestro objetivo de análisis, nuestro objetivo de datos, de estos sujetos que nos van a dar unos datos para analizar, para procesar, para comprender y sacar unas conclusiones objetivas y lógicas. Esa es la población. Y está la muestra, que es un subconjunto de esta población, sobre la cual vamos a realizar las medidas sobre unas características o unas variables que nos interesa analizar y estudiar para obtener respuestas. ¿Por qué se toman muestras? Porque la población es ese total de sujetos, animales, objetos, plantas u cosas o situaciones con unas variables o unas características similares para su estudio, mientras que la muestra, como decíamos, es ese conjunto de esa gran población que se selecciona, que se toma de forma aleatoria o determinada para tomar esa información y poderlo procesar y que sea más fácil ese manejo de datos. Entonces, ¿por qué una muestra? Porque hay poblaciones muy grandes, porque la muestra nos puede dar una respuesta muy rápida y es importante entonces la muestra como ese punto de partida para tomar una decisión. A partir de ella se analiza una gran población. Entonces, el dato es la unidad de análisis, es el elemento del cual se predica una propiedad, una característica. Tengamos en cuenta que la característica es la misma variable que se está analizando de unos sujetos, de unos sujetos que nos están dando unos datos para analizar. Entonces, la variable es esta característica, es esa propiedad o atributo que se predica de la unidad de análisis. O sea, es ese sujeto, objeto de estudio, ese dato específico. Y la categoría es cada una de las posibles variaciones de una variable. Mientras que el parámetro es esa herramienta, esa unidad de medida desconocida de la población. O sea, es aquella herramienta, aquellas fórmulas que nos van a permitir llegar a identificar esa variable que no conocemos y la que nos debe dar una respuesta para tomar decisión. Mientras que los datos estadísticos son esas unidades de medida, o sea, son esas herramientas, las fórmulas, esos pasos científicos o matemáticos que nos permiten procesar esos datos
y nos van a llevar a unas respuestas lógicas a través de esas herramientas estadísticas. Ahora, esas variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Cuando hablamos de una variable cuantitativa, aquí vamos a ampliar un poquitico el concepto de variable. Pues tengamos en cuenta que la variable, es una característica o cualidad que puede ser cuantitativa o cualitativa de una unidad de observación, de una unidad de análisis. Estas características de esas variables nos muestran diferentes valores de la unidad de observación y cuál es la diferencia entre una unidad a otra unidad, o se puede variar el comportamiento de una misma unidad en términos de tiempo, por ejemplo, o de peso, o de edad, o de estatura, o de lugar de nacimiento, o de longitud de su cuerpo, de su brazo, de sus piernas, o del color del cabello, entre otros aspectos. Entonces, como la variable es esa característica importante de una muestra representativa, y por lo tanto esas variables deben de ser muy específicas, muy representativas de esa unidad de que vamos a estudiar. Y esa muestra debe de ser muy confiable. Cada una de esas unidades que se toman de esa gran población debe tener la misma oportunidad de ser elegida dentro de este gran conjunto. Cada unidad, cada dato, cada sujeto, objeto de estudio que se va a tomar como muestra representativa debe tener la misma oportunidad de ser elegida, y esa selección de esa unidad, por lo tanto, no tiene influencia sobre la elección de otra unidad. No tenemos que mirarle al rostro porque nos pareció bonita o muy linda, seleccionarla, no. Todas tienen la misma oportunidad de ser elegida, por eso se llama selección aleatoria, por eso se dice que la muestra debe ser aleatoria. Mientras que hay también una forma de determinar la muestra, que es el muestreo estratificado. Y aquí, en el muestreo estratificado, sí se divide a la población en grupos homogéneos, iguales. Y se extrae uno de esos grupos de forma aleatoria simple, o cada grupo o estrato. Tampoco, igual por grupos, también debe ser aleatorio. Y el muestreo por conglomerado divide a la población en grupos también, y se extrae una muestra aleatoria simple de los grupos, que ya lo hemos hablado, pero aquí se muestran todos los elementos del grupo seleccionado. También está el muestreo sistemático, y que parte de esa selección aleatoriamente a una unidad, y a partir de esa selección cada unidad se estima como una késima unidad que se encuentra después de la elegida. Yo por lo menos el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puedo decir, voy a tomar el 2
Luego tomo voy a tomar los pares, por ejemplo. Entonces 2, 4, 6, 8, 10. Y es aleatorio, pero estoy diciendo qué números, estoy diciendo cuáles elementos, cuáles sujetos voy a tomar para su estudio. Y también hay un muestreo oportunista. Este muestreo oportunista es que tomo un n números primeros, n números primeros de la muestra de esa población que voy a estudiar. Entonces, voy a tomar de la población, voy a tomar del 1 al 10. Y es aleatorio, pero estoy diciendo que solo voy a tomar los 10 primeros para estudiar. Y como les decía, el parámetro es esa unidad numérica de un aspecto de la población que voy a estudiar, que puede ser la varianza, puede ser la desviación estándar, puede ser las medidas de tendencia central, etcétera. ¿Qué es lo que voy a medir, a tomar de ellos? Entonces, una vez tengo claro cuál es mi población, qué sujeto universal que a la que quiero analizar, cuál es esa muestra, he tomado una decisión sobre esa muestra representativa de forma aleatoria que he seleccionado para analizar, tengo claro cuál es ese parámetro o esa unidad de medida que voy a analizar, esa herramienta de la estadística que voy a analizar y cuáles son esas otras herramientas o esas fórmulas que requiero para poder analizar e interpretar unos datos. Entonces, voy a identificar cuáles son las variables que debo analizar de esos sujetos, objetos de estudio y cómo los voy a categorizar. Entonces, como les decía, no todas las variables son numéricas y se clasifican en cuantitativas y en cualitativas. Cuando hablamos de cuantitativas, son aquellas variables que se obtuvieron de un proceso de conteo, que puede ser discretas o continuas. Y las cualitativas son variables que denotan una cualidad o atributo y solo pueden ser clasificadas en categorías o clases mutuamente excluyentes y exhaustivas. Por ejemplo, como les decía, color de la piel, color, estatura, cabello, etc. Entonces, las clases, dentro de esas variables cualitativas están las variables nominales y ordinales. Las variables nominales son las que están clasificadas en categorías sin importar el orden. Porque no tendría sentido hacer operaciones aritméticas con ellas, como por ejemplo les decía que puede ser las de género, grupo sanguíneo, si fuma o no fuma, si es blanco o negro, etc. Mientras que las ordinales son las categorías que se pueden arreglar en orden, pero las distancias entre las clases no son iguales, como la intensidad de olor, el grado de escolaridad, el nivel socioeconómico, por ejemplo. Y está también la clasificación de las variables cuantitativas de acuerdo a su escala de mediciones. Aquí se tiene que tener en cuenta el intervalo. El intervalo son medidas en las que las distancias entre los valores es significativa, pero no existe un cero absoluto. El cero no es ausencia de atributo, no tiene sentido ser consciente o producto, temperatura, usos horarios.
Y también está la escala de medición a partir de la razón. ¿Qué es la razón? Son las proporciones y razones y tiene sentido determinar cuánto más tiene una unidad de otra que otra de alguna característica, como por ejemplo el peso, el ingreso, el rendimiento. Este es por ese lado. Bueno. Entonces, aquí pues vamos a ver que a partir de ese análisis de datos, y una vez hemos comprendido, como dice el material de estudio de este primer tema, es que podamos, a partir de ese análisis de esas variables, de esos objetos de estudio en una muestra representativa, hacer una representación de esos datos en una tabla de forma ordenada. Entonces, en esas tablas, y de acuerdo a la medición que se ha hecho, se representa en gráficos. Me permiten un momento, voy a compartir con ustedes un pequeño video sobre representación de esos datos. Muy bien, en este video les voy a hablar de los diferentes tipos de gráficos estadísticos, o más bien de los gráficos estadísticos más utilizados. Obviamente aquí es como una pequeña introducción al curso de gráficos estadísticos. Voy a darles apenas una pinceladita y pues que vayan conociendo estos tipos de gráficos, pero más adelante en cada video voy a profundizar en cada uno de estos tipos de gráficos, enseñándoles cómo realizar el gráfico, por qué se utiliza, los consejos, bueno, todo eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Aquí vamos a hablar del gráfico o del diagrama de barras. Bueno, yo tengo el marcador aquí, pero generalmente utilizo el dedo.
El diagrama de barras, que ya lo vamos a ver, se los voy a mostrar. El histograma, que muchas veces las personas confunden entre diagramas de barras e histograma. Aquí les voy a decir la diferencia fundamental. También vamos a hablar del polígono de frecuencias, del polígono circular y al final les voy a hablar simplemente como para tocar el tema de otros tipos de gráficos que también son usados. Estos son los más utilizados en estadística. Pero bueno, vamos a empezar de una vez. Borremos esto y lo primero que quiero aclararles es, para poder realizar un gráfico, cualquiera que sea gráfico de barras, histograma, bueno, el que sea, nosotros ya debemos tener los datos agrupados. Si tú tienes los datos, generalmente esto se utiliza para estadística, ¿no? Si hiciste una encuesta a tus compañeros de cuál es la edad, por ejemplo, y tienes las edades escritas, pero no las tienes organizadas, lo primero que tenemos que hacer es tenerlas organizadas para poder hacer un gráfico bien realizado, ¿sí? Esto, cómo hacer este tipo de tablas o este tipo de tablas, ya te lo enseñé en el curso de tablas de frecuencia. Si no lo sabes hacer, te invito a que veas ese curso, pues porque eso es fundamental para poder hacer un gráfico. Bueno, algo muy importante, aquí está el resumen de todo el video. O sea, les voy a hablar en todo el video de cada uno de los diagramas y pues bueno, aquí les voy a mostrar el diagrama de barras, luego vamos a ver el histograma, luego vamos a ver el polígono de frecuencias, pero bueno, más bien me devuelvo porque eso lo vamos a ver ahorita, pero lo más importante es que comprendamos esto. El diagrama de barras o el polígono de frecuencias o el gráfico circular o gráfico de pastel, que ya les voy a decir todos los nombres que tiene, esos gráficos se utilizan si nosotros tenemos los datos organizados de esta forma. En este caso, miren que aquí están agrupados puntualmente. ¿Qué quiere decir? Que en cada fila está un dato, miren aquí, el dato, o sea, la edad, en este caso hay dos ejemplos de la edad, pero miren que aquí la edad, 13 años, hay una fila completa para solamente 13 años, otra fila para 14, otra fila para 15, para 16, 17, y más bien cojo el marcador, y 18, ¿sí? Miren que hay una fila para cada dato diferente, ¿sí? En este caso, aquí se llamarían los datos están cuantitativos. Bueno, no lo voy a seguir escribiendo porque pues, aquí están cuantitativos discretos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay poquitos, en pocas palabras. Sí, bueno, eso ya se los expliqué en un video anterior, pero bueno. Discreto simplemente cuando tenemos poquitos datos diferentes. Miren que aquí hay 50 datos que se tomaron, pero solamente había de diferentes edades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 edades diferentes nada más. ¿Sí? Cuando tenemos así poquitos datos o cuando los datos son cualitativos, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de colores, color amarillo, azul, rojo, verde, ¿sí? O cuando estamos hablando de género, masculino, femenino, otro, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hablar de que estamos hablando de cualidades, ¿sí? Cuando sean, simplemente en resumen, cuando tengan ustedes los datos organizados de esta forma, se puede utilizar cualquiera de estos tres. Y cuando los tengan agrupados, como en este caso, agrupados en intervalos, que miren que aquí en una sola casilla está la edad desde 3 hasta 13 años. O sea, aquí tenemos agrupados los que tienen 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Aquí tenemos agrupados 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? Así se sabe que están agrupados en intervalos, están agrupados puntualmente. Cuando los tengan agrupados en intervalos, se puede hacer o un histograma, o es recomendable hacer un histograma, o un polígono de frecuencias. Bueno, entonces acordémonos aquí. Cuando están organizados así es porque son cualitativos o cuantitativos discretos, ¿sí? Y aquí es cuando son cuantitativos continuos, ¿sí? Entonces, bueno, ya este es el resumen. Ahora sí vamos a empezar. Primero que todo borro todos los rayones que hice y ahora sí vamos a empezar, ¿no? Entonces, primero, el diagrama de barras, ¿sí? Solamente tiene ese nombre, diagrama de barras, o bueno, gráfico de barras también, o gráfico de columnas. Nosotros el gráfico de barras lo podemos hacer de dos formas diferentes, con las barras verticales o con las barras horizontales. Sí, ustedes me van a decir, pero yo ya he visto barras en 3 dimensiones o barras de diferentes colores, no importa. Lo importante es que son barras horizontales o verticales. Características o cositas que necesitamos saber del diagrama de barras o gráfico de columnas o gráfico de barras
es que es para variables cualitativas o cuantitativas discretas, como ya les dije cuando les mostré las tablas. También algo muy importante, el diagrama de barras se hace con las barras separadas. Esto tiene que ser, mejor dicho, pilas con esto porque esto es lo clave de la diferencia entre diagramas de barras e histograma. Bueno, y además, pues cada barra tiene tamaño proporcional a su respectiva frecuencia. Obviamente, pues esta barra va a subir hasta donde diga la frecuencia. En este caso, miren que aquí sube hasta el número 3, esta sube hasta el número 7, esta sube hasta el número 12 y así sucesivamente. Cada una sube dependiendo de la frecuencia que tenga. Como les decía, ya en los siguientes videos vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un solo video en el que les voy a explicar cómo se hace un diagrama de barras correctamente. Les voy a decir cuáles son los errores que los estudiantes cometen cuando hacen un diagrama de barras. Les voy a dar unos consejos que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el diagrama de barras, barras separadas. Miren que aquí están separadas un poquito, no importa, están separadas, las podemos hacer más separadas, más unidas, ¿sí? Pero no las podemos hacer pegadas. Bueno, esa es la característica principal del diagrama de barras. Ahora el histograma, que miren, aquí está la diferencia. Aquí también pues tenemos un gráfico de las edades. En este caso las barras van pegadas, obligatoriamente. Para que sea el histograma, las barras van pegadas. En este caso, este diagrama es el de esta tabla de aquí, ¿sí? Miren que aquí las edades, si ustedes ya vieron el curso de cómo hacer la tabla de frecuencias agrupada en intervalos o los videos, pues ya vieron que esta columna se llama la marca de clase, que simplemente es el dato que está en la mitad de ese intervalo. Por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos aquí a las personas entre 23 y 33 años, la que estaría en la mitad es la que tiene 28 años. ¿Sí? Entonces, en ese histograma podemos poner una de dos. O las marcas de clase, que son las que están colocadas en el gráfico, que ya se los voy a volver a mostrar. Miren que está escrito 8, 18, 28, 38, 48. Pero no quiere decir, voy a borrar y vamos otra vez al gráfico. Esta barra no quiere decir que aquí dice edad en años, o sea, 8 años. Esto no quiere decir que hay 7 personas que tienen 8 años, sino el 8 significa la mitad de ese intervalo, ¿sí? Cuando nosotros veamos las barras pegadas es porque ese gráfico se sacó de una tabla agrupada en intervalos, ¿sí? Pero, como lo vemos aquí, devolvámonos nuevamente, otra de las formas que incluso a mí me parece mejor es escribir los dos bordecitos de ese límite. El límite de aquí es entre 3, el límite inferior 3 y el límite superior 13. O sea, muchas veces se utiliza, más bien borremos ese rayón, y muchas veces aquí al comienzo de la barra se escribe el 3 y al final se escribe el 13. ¿Sí? Si ustedes vieron el curso de tablas de frecuencia, yo les recomendaba que escribieran el 3 y el 13 y no el 3 y el 12. Bueno, espero que hayan visto ese video. ¿Sí? Aquí de pronto se entiende un poquito mejor. Esta barra significa las personas que tienen entre 3 y 13 años. Y si nosotros mirábamos en la tabla, ustedes se pueden devolver y observar, el siguiente límite es entre 13 y 23, el otro está entre 23 y 33 y así sucesivamente. Entonces, ya saben ustedes, espero que ya estén aprendiendo cositas de cómo leer. También vamos a ver en un video más adelante cómo interpretar un gráfico, cualquier... Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero espero que ya estén sabiendo o viendo cositas de cómo interpretar el gráfico, ¿no? Este 8, como ya vimos las barras pegadas, no quiere decir 8, sino quiere decir todas las edades alrededor de 8, todas las edades alrededor de 18, todas las edades alrededor de 28, que si nosotros de pronto encontramos, a veces no estaría este 8, ni este 18, ni este 28, sino estarían estos números, 3, 13, 23, 33. De pronto así se comprende un poquito mejor que esta barra, por ejemplo, es la de todas las personas que tienen entre 23 y 33 años de edad. Que en este caso, ¿cuántas personas son? Pues miren que esa barra llega hasta el número 16, ¿no? Entonces, histograma, ahora sí las características. Hola, si tienes un medidor de energía como este en el costado de tu casa, puedes hacer que corra hacia atrás y... Pero pues borremos porque eso está tan feo. Primero, las variables son cuantitativas continuas, ¿sí? Como lo vimos en la tabla que estaba de este lado, ¿no?
Las barras van unidas, esa es la característica principal, diferencia entre histograma y gráfico de barras. Y lo mismo, cada barra tiene tamaño proporcional a su respectiva frecuencia. Seguimos ahora con el polígono de frecuencias, que es un polígono. ¿Qué quiere decir polígono? Poli, varios lados, ¿sí? Tiene varios lados, ¿sí? ¿Cómo se haría el polígono de frecuencias? Bueno, vamos a las características. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Cuantitativas, o sea, números, o cualitativas ordinales, o sea, que son cualidades, pero que se puedan ordenar. Si esas cualidades no se pueden ordenar, generalmente no se utiliza el polígono de frecuencias. Como por si de pronto tú estás diciendo, bueno, pero ¿qué quiere decir eso de cualitativas ordinales o eso? Cualitativas, recuerda que es cuando nosotros hacemos una encuesta y preguntamos cosas que las personas nos responden con palabras completas, no números, sino palabras. Por ejemplo, si yo le pregunto a mis compañeros, ¿cuál es su color preferido? Me van a decir amarillo, rojo, verde, azul. Esas son cualidades. Pero en ese caso, esas cualidades no son ordinales porque no se pueden ordenar. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer un gráfico para esas cualidades, ¿sí?, de los colores preferidos, una barra sería para amarillo, azul, rojo, verde. En ese caso no se aconseja hacer un polígono de frecuencias porque se aconseja es más para cuando las cualidades son ordinales. Por ejemplo, si les pregunto en una competencia, ¿qué medalla obtuvo usted? Oro, plata, bronce, bronce, oro, plata, ¿sí? Esas sí son ordinales. ¿Por qué? Porque se pueden ordenar. Generalmente ya lo sabemos que primero va oro, luego plata y luego bronce. Entonces ahí sí podríamos hacer de pronto un polígono de frecuencias ordenando oro, plata, bronce, ¿sí? Otra característica, pues nuevamente, las líneas que unen los puntos superiores de cada dato. O sea, para este gráfico, este puntico se supone que es la parte más alta. Si hubiéramos hecho un gráfico de barras o un polígono de frecuencias, hubiéramos hecho una barra así, la otra barra aquí. Bueno, qué barras tan feas, ¿no? Más bien borremos eso tan feo, que qué pena con ustedes. Voy a explicárselo más bien aquí en el gráfico, en el histograma. Si nosotros quisiéramos hacer un gráfico de barras, simplemente lo que haríamos sería unir los puntos superiores. En la mitad hago un puntico, hago otro punto y un punto en la mitad superior de cada una de las barras. Obviamente, si hacemos el polígono, muchas veces se hace el polígono, muchas veces se hace el polígono y el gráfico de barras o el histograma, y muchas veces se hace solamente el gráfico de barras. Generalmente, pues si uno hace el polígono, pues ¿para qué hace el gráfico de barras a la vez, no? Entonces, ya tenemos los puntos. Ahora, pues lo que hacemos es unir esos puntos con una línea. Miren esas líneas tan bonitas que trazo yo. ¡Qué rectitud! Ese fue el polígono de frecuencias. Y entonces une los puntos superiores de cada intervalo. Bueno, y vamos por último, primero borremos, y vamos por último con el gráfico circular, que también se le puede llamar gráfico de sectores, o gráfico de pastel, o gráfico de torta, o pizza. Gráfico de pizza también se puede llamar. Lo más usado es circular, o de sectores, o de pastel. Bueno, cualquiera. Pero el más usado es circular, ahora sí, en serio. En este tipo de gráficos, bueno, primero que todo las características se utiliza para variables cualitativas o cuantitativas discretas, ¿sí? Cuantitativas discretas, o sea que hay poquitos datos, ¿no? Recordemos lo del gráfico de acá. O cualitativas, cuando son cualidades, cuando las respuestas son palabras, ¿no? En este gráfico se utiliza muchísimo para interpretarlo en porcentajes, ¿sí? Y pues lo mismo de todos, cada sector está con tamaño proporcional a su frecuencia relativa. Por ejemplo, aquí claramente se ve que estamos hablando de edades. Ya más adelante vamos a ver cómo interpretar los datos. Edades, obviamente, pues entonces esta partecita azul quiere decir una edad. En este caso, ¿cuál edad? Pues miramos aquí y dice que el azulito clarito corresponde a 15 años. Entonces aquí observamos que esto quiere decir 15 años. Por ejemplo, el rojo quiere decir 17 años. Perdón, estaba al revés. Sí, ahí estaba bien, este cuadradito no va. Y el amarillo quiere decir 18 años, ¿sí? En este caso, cuidado porque aquí a veces se puede poner el 6 o el 18. Bueno, eso ya lo vamos a aprender cuando hablemos del gráfico circular. Lo importante es que miren que aquí 15 años, pues obviamente rápidamente se ve
que la mayoría de personas tenían 15 años, que lo más poquito era el verdecito, que son 14 años. Entonces había más poquitas personas de 14 años, algunas veces en lugar del 5 aquí está el 14, en lugar del 19 aquí está el 15, ¿sí? Aquí 16, aquí 17, bueno, no se nota, y aquí estaría el 18, de pronto para no confundirnos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos bien de este gráfico, ¿no? Pero vean que obviamente se interpreta rápidamente que lo más grande pues es donde había más personas. Bueno, volvemos a borrar y por último vamos a hablar de otros tipos de gráficos. Como se dan cuenta ya se va a acabar el video porque solamente voy a tocar una pinceladita de estos gráficos. El gráfico de tallos y hojas, ¿sí? Que bueno, ya lo vamos a ver en un video más adelante. Ese se hace con números, ¿sí? Cuando los datos son cuantitativos. El diagrama de cajas y bigotes, que ese se utiliza cuando ya conocemos los cuartiles, de pronto no lo han visto. El pictograma, que es muy similar al gráfico de barras, solo que se hace con dibujitos. Por ejemplo, si estamos hablando de personas, entonces la barra no se hace como tal una barra, sino se hace un montón de personitas. O si estamos hablando de libros, se hace unos libros ordenados en una columna. Y el gráfico de dispersión, que es un gráfico que va realizado con puntos. De cada uno de estos gráficos vamos a aprender a realizarlos. Y me alegra que hayas llegado hasta esta parte. Bueno, entonces, como vemos, lo que nos está reforzando en el video. En el video nos está reforzando esta parte que yo les muestro acá de cómo es importante, organizar los datos en una tabla, para este caso se llaman tablas de frecuencia, para poder llegar a unas gráficas donde podamos determinar o categorizar cada una de estas variables que nos permitan reflejar la información de forma lógica eh, para poder tomar una decisión. Que esas tablas pues, nos permiten reflejar resultados ya sean cuantitativos o cualitativos y en forma de porcentaje para tener claro qué datos nos están arrojando cada una de las variables que estamos analizando. Que ya, como recordemos que las variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas y que aquellas variables que son cuantitativas discretas, pues nos van a permitir son las que nos permiten realizar una tabla de frecuencia con diferentes clases en bases pues, de datos eh, que no requieran ordenarse, mientras que los continuos son variables cuantitativas que en una tabla de frecuencia se ordenan de forma de intervalos numéricos que de acuerdo a cada categoría o clase pues se puedan agrupar. Entonces, para la clase de mañana vamos a hablar sobre esas tablas de frecuencia, qué son y cómo se realizan esas tablas de frecuencia para organizar esos datos. No sé si quieran complementar algo del tema o si tengan alguna duda o inquietud. Kierlin, Sandra o Sandy.
¿Tienen alguna pregunta? No, señora. ¿Mañana qué hora sería la clase, profe? Mañana es a las 8:30 de la noche. Perdón, el viernes 10, a las 8:30 de la noche. Mañana es 9, el viernes a las 10:30 de la noche. Coloco una clase así en la mañana y otra en la noche, pues porque no todos pueden estar en la noche. Pues, algunos piden que sea una así. Entonces los espero en la clase del viernes a las 8:30 de la noche. Que tengan. Profe, qué pena. ¿Las 4 semanas va a ser así? O sea, dos veces a la semana. Sí, las sesiones en línea son 2 veces a la semana. Se supone que de acuerdo al protocolo establecido por el SENA, una es de clase, así como la estoy dando, y la otra es solo de preguntas, inquietudes, pero yo utilizo los dos espacios para dar tema, porque pues el tema en este curso siempre es un poco extenso. Y va a ser siempre miércoles y viernes, ¿verdad? De acuerdo, pues si hay reuniones o si nos programan alguna otra actividad, pero por lo general va a ser así. Muchas gracias. Recuerden que la clase queda grabada y se aplicará en el aula una vez el sistema nos permita descargar la grabación. Que tengan feliz día. Gracias, profe. Dios la bendiga. Igualmente.